En esta oportunidad vamos a hablar de la cultura tiahuanaco. Tiahuanaco o Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica capital del estado Tiahuanacota, ubicado a 15 kilómetros al sureste del lago Titicaca en el departamento de La Paz, al oeste de Bolivia. Como ven ustedes en esta figura muy interesante, nos recuerda a las cabezas clavas de la cultura chavín. Y vamos a ver que muchas de las características de esta cultura tenían un parecido a la cultura chavín. Ya en la clase anterior habíamos dicho que la cultura chavín no tuvo ninguna relación ni conocimiento de esta cultura tiahuanaco. Y la pregunta era, ¿cómo es que adquirieron características propias de la cultura tiahuanaco? Y es más, de uno de sus dioses, el dios de las varas. Muy bien, la cultura tiahuanaco, dentro de sus grandes monumentos encontramos a la Portada del Sol, donde observamos al dios de las varas, y también a la Portada de la Luna. Este fue un centro espiritual, político y cultural. Fue centro de una gran civilización, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería, la arquitectura, y que abarcó los territorios de la meseta del Collao, hoy Bolivia, entre el oeste de la ciudad de Bolivia, o las ciudades de Bolivia, suroeste de Perú, el norte de Argentina, el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica, religiosa, hacia otras civilizaciones contemporáneas. Tiahuanaco presenta testimonios materiales de una importante cultura preincaica. Poseía un puerto en el lago Titicaca, aunque ahora se encuentra a 15 kilómetros de distancia de él. Se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves planos, incisos colorados sobre estelas. Está compuesta por 7 construcciones arquitectónicas importantes: Calasasaya, templete semisubterráneo, pirámide de Acapana, Puerta del Sol, Pumacuncu y también grandes pirámides y esculturas. La magnificencia de su cultura se expresa en su excelente obra cerámica, con los famosos queros, vasos ceremoniales, los huacorretratos, retrato con relieve de su rostro humano en sus vasijas, así como las textiles, sobre todo las construcciones arquitectónicas, muchas de las cuales comportaban orientaciones astronómicas. Esta cultura, según algunos autores, se inició aproximadamente el año 1580 a 1000 después de Cristo, aunque según estudios más recientes se desarrolló desde 1500 y colapsó alrededor del año 900 a 1000 después de Cristo. En esta figura podemos observar un recipiente antropomorfo encontrado en la cultura tiahuanaco. Aquí podemos observar una vista parcial de la ciudad de Tiahuanaco. Dada su aparente antigüedad, algunos estudiosos propusieron que Tiahuanaco fue la cultura madre de las civilizaciones americanas, mientras que otros la consideraban como la capital de un antiguo imperio megalítico o de un gran imperio en expansión por los Andes. Cuando los conquistadores llegaron al sur del lago del Altiplano, quedaron asombrados al ver las ruinas de esta gran ciudad abandonada totalmente, construida de grandes moldes de piedra y extrañas esculturas. Inmediatamente llamaron a un nativo y los conquistadores intentaron preguntar mediante señas cómo se llamaba esta ciudad. Al notar que el lugareño siempre decía Tiahuanacu, adoptaron el vocablo Tiahuanacu. Según esta teoría, solo les estaba diciendo es ribera seca en su lengua, el aymara. Tia significa ribera y Guanacu seca. No estaba nombrando el nombre de la ciudad. En realidad no sabemos cuál era su verdadero nombre. Aquí vemos el templete semisubterráneo, el monolítico de Ponce y el dios de las aguas, perfectamente tallados en piedra. Se considera que Tiahuanacu es una de las culturas más longevas de América del Sur, con 25 siglos de duración desde el 1500 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. La urbe prehispánica del Tiahuanacu fue la capital de un estado andino que comprendía el territorio nombrado como Meseta del Altiplano. Esta cultura se caracteriza por haber conocido el bronce, lo que le dio una gran ventaja tecnológica y militar con respecto a las otras culturas
americanas en aquellos tiempos. Prueba de ello es que se han encontrado uniones de bronce en sus construcciones, utensilios y armas. La capital del Imperio Tiahuanacu se halla a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Paz por carretera y a una altura de 3.885 metros sobre el nivel del mar, a 15 kilómetros del lago Titicaca, según Alan Colata, arqueólogo estadounidense que realizó sucesivas excavaciones en este sitio durante los años 80 y principios de los 90. Alrededor del año 1000, la ciudad tenía una población de 115.000 habitantes, junto con otros 250.000 en los campos circundantes. Para muchos estas cifras son muy elevadas. Se dice que es más probable que la ciudad haya alcanzado en su apogeo una población de 20.000 a 30.000 habitantes. Esta cultura extendió sus dominios físicos hasta 600 kilómetros. De esta manera, Tiahuanaco se convierte en una de las grandes culturas de la antigüedad. Nadie sabe cómo desapareció esta cultura, ni cómo empezó. Lo que sí se sabe es que dejó grandes esculturas megalíticas, que las posteriores culturas pues asumirían como parte de un ejemplo maravilloso de lo que fue Tiahuanaco. La próxima clase continuaremos hablando de esta gran cultura iniciadora de las otras culturas importantes como la cultura inca.